¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Antonio Martínez, soy estudiante de la Universidad Abierta y Estancia de México. Voy a presentarles una actividad sobre los cuidados posparo en mujeres embarazadas para la materia o la asignatura de soporte vital en medicina hospitalaria. Voy a empezar por a comentar lo que es la remisión cardiopulmonar en periodo gestante. El paro cardiorrespiratorio se define como el cese abrupto de la función cardíaca, que es lo que ya conocemos todos, que es un paro cardiorrespiratorio, y nos dice que el desarrollo de la reanimación cardiopulmonar desencadena una serie de maniobras encaminadas a restablecer las funciones vitales de las embarazadas. Estas maniobras de agrupación se agrupan como RCCP, es lo mismo que RCP, solo que es que se agrega un factor más. No es nada más reanimación cardiopulmonar, sino reanimación cerebro-cardiopulmonar. El paro cardíaco en el embarazo presenta un escenario único en el que están incluidos dos pacientes, la mamá y el feto. Existen variaciones fisiológicas y anatómicas en las mujeres en estado gravídico, principalmente después de las 20 semanas de embarazo, que esto nos obliga a hacer algunas variaciones cuando nos encontramos realizando las maniobras que es lo que vamos a tener a consideración ahorita, que son los cambios fisiológicos en el embarazo, cuáles son esos cambios y cómo repercuten a la hora de hacer RCP. El gasto cardíaco se ve aumentado de un 30 a un 50% y esto aumenta el requerimiento circulatorio. Lo mismo que la frecuencia cardíaca aumenta de 10 a 15 latidos por minuto y también aumenta el requerimiento circulatorio. La volemia aumenta de un 40 a un 50%. Esto aumenta el volumen plasmático y en menor medida el volumen eritrocitario. Esto nos lleva o nos puede provocar una anemia dilucional y disminución de la capacidad de transporte de oxígeno. El retorno venoso disminuye a partir de la semana 20 de gestación por la compresión del útero en la gestación de los únicos. Es lo que se da el síndrome de compresión cava-aorta por el peso y tamaño del útero. Esto nos hace tener la necesidad de colocar a la paciente de cúbito lateral izquierda a la hora de que vamos a hacer las compresiones, o también esto lo vamos a hacer para evitar el paro cardiorrespiratorio. Es la necesidad de desplazar el útero a la izquierda durante RCP para poder hacer las compresiones de buena forma y asegurar una circulación óptima. Esto también provoca la cesárea perimortem de forma definitiva, aumentan los requerimientos circulatorios y la disminución de la reserva circulatoria. La resistencia vascular sistémica disminuye de un 10 a 15 milímetros de mercurio de la presión sistólica y esto provoca el retraso de la aparición de los signos típicos de hipotensión. Esto puede que nos provoque esa falla a la hora de monitorear los signos vitales y nos vamos a dar cuenta ya que sea demasiado tarde, por eso es importante que debemos de tener en cuenta esto. En la vía aérea, la mucosa nasal, faringe y laringea se congestionan más, hay un edema, la friabilidad, hipersecreción, incremento de la resistencia a la vía respiratoria a la hora de hacer el aseguramiento de la misma con algún dispositivo, que es lo que nos provoca la dificultad de intubación, el mayor riesgo de sangrado, menor diámetro del tubo a utilizar por presencia de edema, y no se evita y se debe de evitar la vía nasal, ya que se ve más comprometida en estos cambios. El sistema respiratorio, el volumen minuto aumenta un 50%, provocando alcalosis respiratoria. Consumo de oxígeno aumenta del 20 al 30%, pero va a hacer la aparición de hipoxia con mucha rapidez. La capacidad residual funcional disminuye entre un 10 y 25% y esto va a dificultar para compensar la acidosis respiratoria en caso de hipoxia o hipoventilación. El diafragma se mueve de su lugar, es decir, el diafragma se eleva, esto por el tamaño de lo que es el útero, y desplaza hacia arriba, y esto va a provocar o repercutir en la colocación de tubos de tórax más altos, menor volumen de ventilación, dificultad para compensar la acidosis respiratoria en caso de hipoxia o hipoventilación.
La distensibilidad torácica disminuye, es lo mismo de que se ve más eh, sujeta, se ve más presionada por todos los cambios internos fisiológicos y esto nos provoca la presión, que aumenta la presión en la vía aérea y la dificultad de la colocación del laringoscopio, en caso de una vía aérea avanzada. El sistema renal, la alcalosis respiratoria aumenta y esto incrementa los requerimientos ventilatorios y se debe de evitar el bicarbonato durante la dosis. El flujo renal incrementa a un 40%, el filtrado glomerular aumenta y esto nos va a llevar a la modificación del declaramiento de los fármacos a la hora de utilizar. El sistema gastrointestinal, la motilidad disminuye y se prolonga el vaciamiento gástrico. El esfínter esofágico inferior disminuye su tono muscular y esto va a provocar un aumento de riesgo de aspiración. El jugo gástrico aumenta se aumenta la producción del jugo gástrico y esto igual provoca un mayor riesgo por aspiración. En el aparato reproductor, el flujo sanguíneo al útero se ve aumentado de un 10-30% del gasto cardíaco y esto va a provocar o es un potencial causal de hemorragia masiva de rápido desarrollo. Obviamente, al haber más sangre acumulada, la hemorragia va a ser más. El tamaño del útero pues es aumentado y esto va a disminuir la capacidad residual funcional y el incremento del riesgo del síndrome de compartimento aorto-cava, que es lo que estaba comentando, por el aumento de volumen y peso. Y tenemos las principales causas de paro cardiorrespiratorio, las vamos a agrupar en 3 puntos: causas relacionadas con el embarazo, las causas relacionadas al parto y las causas cardiovasculares, que son son las que más se presentan, que hacen que nuestra paciente caiga en paro cardiorrespiratorio. Dentro de las causas relacionadas al embarazo tenemos las hemorragias, que pueden dar por desprendimiento de placenta o placenta previa, la preeclampsia, eclampsia, toxicidad por sulfato de magnesio, el síndrome de HELP o en un embarazo ectópico. Causas del parto son dos: complicaciones en la anestesia y el embolismo del líquido amniótico. En las causas cardiovasculares tenemos que es la disección de la aorta, cardiomopatía, enfermedad coronaria, un infarto de miocardio. Se puede dar también por un trauma, un hemotórax, tensión o un taponamiento cardíaco. Se puede presentar también una arritmia o una hipo o hipercalepnia. La hipovolemia también esto nos va a llevar a un estado de paro cardíaco y el embolismo pulmonar. Tenemos algoritmos de atención de acuerdo a la AJA, que es que conocemos desde la cadena de supervivencia, aplicando la cadena de supervivencia. Tenemos lo que es el soporte digital básico. El soporte digital avanzado es básicamente el mismo protocolo, simplemente tomando en cuenta los cambios fisiológicos y anatómicos. Es cuando vamos a hacer esa versión de la inclinación de la paciente, el desplazamiento del útero de manera manual, y es lo que vamos a estar, lo que se altera en este protocolo o se agrega. Y los cuidados postparo. La atención tras la parada cardiorrespiratoria se deberá tam- ser también multidisciplinaria. Eso quiere decir que todos vamos a trabajar en conjunto para poder hacer un buen trabajo. Siendo la paciente trasladada a la unidad de cuidados intensivos, dentro de los cuidados tras la parada cardiorrespiratoria en la gestante se encuentra la optimización tanto en la ventilación y la circulación, la perfusión coronaria, el cuidado neurológico, el control glucémico, la hipotermia inducida y el control de la temperatura, así como los cuidados específicos derivados de la gestación, prevención de la hemorragia si se ha extraído al feto, esto en caso de que sea necesario, que estemos preparados y que tengamos todo el material y equipo necesario para la prevención del síndrome de hipotensión supina. Si no se ha extraído al feto, esto como vamos a hacer, vamos a hacer el desplazamiento del útero. Dado que incluso cuando las maniobras de reanimación resulten efectivas en la recuperación del pulso, los daños cerebrales limitan los buenos resultados. La hipotermia puede resultar beneficiosa. En caso de que la paciente continúe embarazada, será necesario realizar la monitorización continua del feto, ya que se ha descrito la bradicardia como efecto en el feto. Después de la parada cardiorrespiratoria, el bebé se puede haber afectado con bradicardia. Por eso es importante igual de la motorización si es que contamos con
los equipos disponibles dentro de la unidad para poder realizarlo. La posición de la paciente. Si la paciente ha recuperado el pulso sin necesidad de recurrir a la cesárea perimortem y por tanto continúa estando embarazada, se le deberá colocar el cúbito lateral izquierdo. Si esto no es posible, ya sea porque trae una vía aérea avanzada todavía, sino porque tenemos que ir aplicando ventilación asistida o por las vías periféricas, vamos a hacer nada más a colocar en posición supina y vamos a hacer el desplazamiento del útero de forma manual. Esto nos va a ayudar a evitar el síndrome supino con el compromiso de la aorta cava y pues no vamos a facilitar el retorno circulatorio que sea más eficaz. La prevención de hemorragias. Será necesario establecer medidas para el control de hemorragia postparto, así como del sangrado intraperitoneal o de tejidos blandos producidos por la hemostasis en el para esto, que si llegamos a hacer una intervención o que la paciente ya ya haya tenido alguna complicación que implique en hemorragias, pues es como debemos de atender esta situación. Debemos de asegurarnos de que no vaya a haber, se vuelva a presentar una hemorragia para que no vuelva a caer para la paciente esta situación. El control de la temperatura o la hipotermia inducida se ha demostrado y hay estudios que la hipotermia favorece a los pacientes que salen de un paro cardiorrespiratorio. Esto, obviamente, si tenemos los medios disponibles para poder tomar esta técnica. La ventilación, la saturación de oxígeno arterial debe mantenerse en un torno al 94%, ya que si nosotros queremos llegar precisamente a un 97, 98% de oxígeno, vamos a empeorar las lesiones que se han producido por la isquemia durante la parada cardiorrespiratoria. Por eso es que se mantenga una saturación 94% y también una normocardia, ya que no hay estudios o no hay un parámetro óptimo sobre los niveles de CO2. La circulación. Tras la parada cardiorrespiratoria se produce una respuesta inflamatoria que media una profunda vasodilatación en el aturdimiento miocárdico. Esta situación requiere tratamiento con líquidos vasopresores e inótropos. Siendo el objetivo mantener una tensión arterial media de unos 65 milímetros de mercurio. Se sospecha que al paro cardiorrespiratorio se produjo por infarto con el segmento PST o por patología coronaria, se deberá realizar una cirugía coronaria percutánea. Eso ya pues, tendría que ser en el hospital. Para el tratamiento de las arritmias se puede considerar colocar un desfibrilador cardioversor. Esto lo vamos a estar, si contamos con el cardioversor, vamos a estar analizando ese trazo, vamos a estar leyendo continuamente el ritmo cardíaco, vamos a ver esos conjuntos para ver com- com- cómo se están comportando después del paro cardiorrespiratorio. La hiperglucemia, debemos de controlar los niveles de la glucosa en los pacientes. Una vez que ha salido del paro, debemos de obtener los niveles de glicemia y debemos de mantenerlos entre 140 y 180. Sabemos que la hipoglucemia es una causa que puede llegar a una afectación mayor al paciente y si tenemos unos niveles altos, pues igual no ayuda mucho esta condición, que tengamos una hiperglicemia. Los cuidados neurológicos, si se presentan convulsiones, debemos de tratarlas en caso de que tengamos medicamentos óptimos o los medicamentos indicados para poder tratar las convulsiones. Si no, pues es dar atención y pues ya que hay una frecuencia entre el 10 y un 40% que se presentan las convulsiones en pacientes post-paro cardíaco. Podemos apoyarnos con medicamentos. Tenemos medicamentos para el sistema circulatorio, para el sistema cardiovascular. Tenemos la penifrina que vamos a utilizar una dosis de 0.1 a 0.5 miligramos sobre kilogramo por minuto. Y esto lo vamos a utilizar para la bradicardia sintomática. Si no existe disponibilidad de atropina. También lo vamos a utilizar cuando hay hipotensión grave, el uso de anafilaxia o inestabilidad hemodinámica. Si sospechamos, sabemos que una de las causantes del paro es la anafilaxia, pues obviamente tenemos que utilizar la penifrina para revertir este estado. La norepinefrina igual de 0.1 a 0.5 gramos por kilogramo por minuto. Le vamos a hacer cuando haya hipotensión, una presión sistólica menor a 70 miligramos
milímetros de mercurio. Cuando haya sospecha de asepsis, esto nos va a ayudar a que mejore el gasto urinario y el flujo sanguíneo renal. La fenile- fenilefrina de 0,5 a 2 microgramos por kilogramos por minuto, cuando una hipotensión de la presión sistólica sea menor a 70 milímetros. La dopamina de 5 a 10 microgramos sobre kilogramo por minuto, hipotensión asociada a la bradicardia. También tenemos lo que es el control de la hematosis. Esto vamos a, como ya se había comentado anteriormente, lo vamos a lograr por un porcentaje de mayor a 92%, pero preferentemente no excedernos o pasarnos del 94% de saturación, porcentaje de oxígeno. El control de convulsiones es lo que ya estaba comentando anteriormente. Aquí si llegan a dar y los medicamentos con los que podemos apoyar son las benzodiazepinas, el valproato de sodio, el propofol o el barbitúrico o los barbitúricos. Control de glicemia, la hipoglucemia grave pues obviamente nos va a tener mayor mortalidad en pacientes críticos. La hiperglicemia también nos va a crear una gran afectación, por lo que debemos de mantener 180 y esto lo vamos a lograr pues, teniendo una solución glucosada y de ahí estar vigilando constantemente los niveles de glucosa, que es lo que nos lleva a la monitorización continua. Ya una vez que tenemos a la paciente con el retorno circulatorio, vamos a tener que vigilar los signos vitales eh, cada 5 minutos, cada 10 minutos, depende de la distancia que estemos al hospital del punto donde nos encontremos. También debemos de prestar mucha atención en el comportamiento cardíaco. Si llegamos a tener un monitor con las 12 derivaciones es lo ideal, si no vamos a tratar de trabajar con el cardiovascular para estar monitoreando el ritmo cardíaco, vamos a ver cómo se comporta y ahí podremos anotar alguna anomalía, de igual forma si tenemos trazos de primera instancia, pues lo vamos a guardar, ¿no? Para cuando lleguemos al hospital podemos entregarla al área de cuidados intensivos para que vean cómo haya estado el tratamiento del corazón. Y pues no otra cosa más que los signos vitales, estarlos monitoreando cada 5 minutos preferentemente y de forma continua. También vamos a ver la respuesta neurológica, vamos a ver si hay una afectación. Nos podemos apoyar con las escalas existentes. Las recomendaciones durante el traslado se debe mantener la posición de la paciente de cúbito izquierdo, siempre y cuando no afecte la ventilación, oxigenoterapia o algún problema con los vías periféricos. Vamos a vigilar el correcto funcionamiento y colocación de los dispositivos de monitoreo. En este caso puede ser los parches o las derivaciones del monitor o de un cardioversor, o el oxímetro de pulso que pues, podemos estar retirando y colocando. Pero esto para mantener a la paciente vigilada. No vamos a descuidar las demás necesidades como la oxigenoterapia, que lo estoy comentando, vamos a darle prioridad a eso. Y es si mover a la paciente al aterrizar implica algún problema para las demás condiciones, pues podemos hacer el desplazamiento manual del útero. Vamos a controlar la temperatura corporal. Una vez eliminada o tratada la causa de la parada respiratoria, que está contando cuál fue el causante, si es un causante externo, pues vamos a cuidar que evitarlo, ¿no? Nuevamente que se vuelva a repetir para que deteriore el estado de nuestra paciente. Tomar anotaciones de lo sucedido, esto lo hacemos desde que iniciamos un protocolo de reanimación, empezamos a hacer anotaciones de tiempos, horas y horario y las acciones que vamos tomando. Al al hacer o al continuar con la atención posparo, también debemos de llevar eso con a la unidad hospitalaria, entregamos toda la información del paciente con todas las intervenciones que se realizaron en los minutos pasados. Entonces, bueno, como conclusión, el paro cardíaco en el embarazo es un evento que ocurre en pacientes con alto riesgo. Es importante que todo el personal esté preparado, conozca las modificaciones que se deben de hacer y realizar en el protocolo por este tipo de pacientes basado en los cambios fisiológicos y anatómicos. Si nosotros tenemos presente esto en todo momento, vamos a poder lograr
una reanimación completa, vamos a lograr la estabilidad de la paciente y por consiguiente del feto.